Hola, buena tarde. Yo soy Jorge Enrique García Rincón. Eh, Vamos a conversar en este módulo sobre consulta previa, la evolución de este derecho de las comunidades étnicas en Colombia. También vamos a trabajar con más énfasis el convenio 169 de la OIT, que es digamos como el convenio madre de donde se desprende toda la legislación que se corresponde con este proceso de la consulta previa. Eh, bueno, yo vengo en esto hace muchísimo tiempo, mucho tiempo he acompañado a comunidades, sobre todo comunidades afro. También he trabajado con pueblos indígenas, pero más bien poco. Mi tarea ha sido como orientar las organizaciones de las comunidades negras, consejos comunitarios, organizaciones de base y bueno, también formación de maestros por mucho tiempo en temas muy concretos de educación en contextos de cultura afro. En esta sesión vamos a tener un tema muy puntual y es el que tiene que ver con cómo la consulta previa se ha desarrollado en el país y qué ventajas, consecuencias, aportes a la comunidad en materia de reconocimiento de sus derechos ha podido tener. Y puntualmente se nos pide que hablemos de el convenio 169 precisamente para partir de la normatividad internacional que reconoce este derecho, ¿cierto? Entonces, la consulta previa en términos de necesidad de los pueblos, el surgimiento y evolución en Colombia, y la ley 21 del 91, que no es otra cosa que el mismo convenio 169 convertido en ley colombiana, en la ley 21 del 91, ¿cierto? Es decir, Colombia asume este convenio como parte de los países independientes. Ahora bien, no, esto no me sirve mucho. Ah, ya. Ahora bien, perfecto. Entonces vamos ahora sí sobre la consulta. ¿Qué es esto de la consulta? La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos de poder decidir sobre medidas de tipo legislativo y medidas de tipo administrativo del Estado, ¿no? O proyectos, obras, actividades que vayan a realizarse dentro de los territorios de estos pueblos y que son susceptibles de afectarles, ¿sí? En este caso, lo que se busca es proteger la integridad cultural, social y económica de las comunidades étnicas, ¿no? Como un derecho a la participación. Pero muy bien, en esta definición, pues no es bueno pasar las definiciones de una, sino tratar de buscar puntos de análisis. En esta definición hay dos cosas muy importantes. Lo que tiene que ver con las denominaciones de las poblaciones consideradas étnicas. Generalmente digamos, en la información oficial, en las cartillas, en los libros, se sigue hablando de grupos étnicos. Y en un país como Colombia, no es tan conveniente hablar de grupos cuando estos grupos armados, legales o ilegales, permanecen en los territorios,
no podemos, yo creo que sería un poco inconveniente, contraproducente, hablar de grupos étnicos. Yo creo en la palabra pueblos y creo que eso no solamente nos salva de inconvenientes, sino que le da una connotación más política a las poblaciones étnicas en el país. Pueblos es un concepto político que hay que posicionar y un escenario de discusión y debate con las altas esferas del gobierno y con el mundo también, con la comunidad internacional, desde una postura política de pueblos. Por otro lado, creo que en este párrafo existen dos cosas que también se han discutido poco, ¿no? Si la consulta previa es o consiste en medidas que el gobierno toma para consultar a las comunidades sobre temas legislativos y temas administrativos, nos gustaría saber, conocer los ejemplos que en Colombia se han tenido de consulta a los pueblos en temas legislativos o administrativos de alto nivel. Yo, con todo el recorrido que he tenido en estos temas de los consejos comunitarios y digamos del proceso de las comunidades negras, no conozco ejemplos de este tipo. Creo que el fin más importante de la consulta se pierde porque se le da prioridad a los proyectos que presentan las multinacionales o empresas nacionales o extranjeras en los territorios de los pueblos negros y de indígenas. Entonces, digo que se pierde lo más importante, que eso es una expresión de la democracia, poder opinar sobre la legislación que se está produciendo o poder opinar sobre una decisión administrativa del gobierno. ¿Por qué digo que se pierde? Porque el Ministerio del Interior, en su dirección de consulta previa, está dedicado solamente a hacer la intermediación entre los grandes empresarios y las comunidades para que pasen unos proyectos generalmente de tipo ambiental. Entonces, llamo la atención sobre eso, pero como parte del análisis que hay que hacer sobre la consulta previa. Ahora, ¿de qué se trata ser grupo étnico, o pueblo étnico, perdón? ¿De qué se trata ser pueblo étnico? Pueblo étnico es ni más ni menos la expresión que se usó, o etnias, se usó antiguamente en la propia Europa para designar gentes que están por fuera de los privilegios, que están por fuera de la civilización, que están por fuera de los escenarios de los ciudadanos, ¿no? Pueblos gentiles, pueblos étnicos o bárbaros. Esas son las expresiones que se usaron, y esa concepción del otro como bárbaro o como inferior es lo que representa la etnicidad desde el principio. Claro está que el concepto de etnicidad ha sido resignificado por las comunidades mismas y tiene una connotación diferente con la que, digamos, se lucha hoy mucho a partir de ese reconocimiento, de ese autorreconocimiento como pueblo étnico que impulsa la lucha política y las reclamaciones al Estado. Pero el origen del término es un término peyorativo de inferiorización de gentes que no califican como seres humanos, digamos, completos, como seres humanos normales, sino que están por fuera de los lugares del poder y de la sociedad y de la civilidad. Eso como para aclarar. Pero bueno, estos pueblos, después de muchísimos años, cientos de años, han ido entrando en discusión y en debate serio
con los gobiernos, y esa es la razón por la que aparece en la Organización Internacional del Trabajo un convenio internacional como el que vamos a discutir aquí. Un convenio que garantiza la protección, la integridad cultural, social, económica y garantiza el derecho a la participación. Se supone que estamos en sociedades democráticas. Yo confieso, no soy muy amante del concepto de la democracia porque me parece un embeleco en todos los países del mundo en el momento, ¿no? La democracia ideal, la de la participación real y concreta, la de la opinión real y concreta, pues está desaparecida del ámbito de las decisiones en los países nuestros y en los países de Europa también. Entonces yo creo muy poco en la democracia y creo que aunque la ley lo plantea, las constituciones lo plantean abiertamente como democracias, lo que en realidad tenemos es una democracia liberal, que es una cosa muy distinta. No es la democracia ideal en donde el gobierno se ejerce desde la base, que el gobierno es de todos, sino es una democracia en donde hay unos privilegiados que toman las decisiones. Pero digamos que en lo teórico aparece muy claro que la democracia es la gran posibilidad de decidir como ciudadanos, la decisión de los ciudadanos, de participar los ciudadanos, o de exigirle al Estado, o de controlar al Estado, ¿sí? Entonces, esos que son prácticas ciudadanas, en general, la participación, la exigencia, el control, el seguimiento de lo que hace el Estado, son prácticas ciudadanas comunes, para los pueblos étnicos no es tan fácil, por la ubicación de los territorios, por la ancestralidad, por los idiomas que hablan distintos, por la política del aislamiento de los pueblos, y en fin, hay una serie de condiciones que no permiten que estos pueblos participen o desarrollen las prácticas de la acción ciudadana común y corriente. Entonces, se abren otras posibilidades de participación que están dentro de la legislación internacional, en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos ancestrales de los pueblos, o lo que es el derecho propio, en diálogo con las legislaciones de los países. Muy bien, entonces, este convenio 169 de la OIT, que el gobierno de Colombia lo asume como ley 21 del 91, es el mismo convenio convertido en ley colombiana. En su artículo 6 nos habla justamente de cómo es esto de amparar las comunidades étnicas de los países miembros de este convenio, ¿sí? Y habla en la parte muy precisa de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este convenio habla de medidas legislativas o administrativas, ¿no? Que es lo ideal, que se consulten a los pueblos sobre leyes que se producen o decisiones del Estado de alto nivel. Que es lo que digo, no se cumple de manera cabal esto en los pueblos, porque estamos centrados en darle, digamos, entrada a proyectos de empresas a los territorios. Y dice el convenio 169 de la OIT
que también se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan, ¿cierto? Aquí está, digamos, muy claro el tema de la libre participación, ¿sí? Ese es un tema de la democracia, la participación. Y podemos mirar un paneo histórico, si es que esto, digamos, de la participación, si las instituciones del Estado están abiertas a la participación de los pueblos étnicos, en fin. Podemos hacer un paneo y yo estoy casi seguro que lo que vamos a encontrar es poco. Es más de los pueblos hacia el Estado, digamos, las reclamaciones, las propuestas, las iniciativas para defender su autonomía y su libre participación, lo que se encuentra. Es, en palabras más, palabras menos, es como la lucha de los pueblos, es lo único que posibilita una participación real en el Estado. Y también dice el convenio que hay necesidad de establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Es decir, que el Estado debería poner los recursos para que las poblaciones étnicas puedan tener esas condiciones de la participación, ¿sí? En el caso de los proyectos que se hacen presentados por entidades privadas, son esas entidades las que tienen que, digamos, responder por las condiciones de la participación de estos pueblos. Ahora bien, el convenio 169 de la OIT al principio se promovió, se hizo difusión como una normatividad internacional que favorece a los pueblos indígenas. El convenio habla de comunidades étnicas y tribales. Y lo que ocurre en un país como Colombia, seguramente también en otros países de esta región, puede ocurrir que el indigenismo centra las leyes, las normas internacionales en favor de lo indígena. Y pues ese es un fenómeno que ocurre, que hay que plantearlo de manera clara, que excluye a otros pueblos de los beneficios de una norma internacional. Hubo que sacar una nueva sentencia de la Corte Constitucional para explicar que el convenio 169 de la OIT también aplica para las comunidades negras y otras comunidades que se puedan considerar tribales, como el caso de los Ron. En el caso de Colombia, pues las comunidades negras están representadas en comunidades raizales, palenqueras y comunidades negras y afrocolombianas, que no es que me guste mucho esta división, pero estas comunidades tienen derecho a que el convenio 169 también aplique en sus problemáticas. Y bueno, esto parece de poca importancia, pero realmente es muy importante, porque a la hora de hablar de pueblos étnicos en Colombia, pues el imaginario es que los pueblos étnicos son indígenas y como que se deja detrás la historia o se desconoce la historia de la diáspora africana o de la historia de la esclavización, de la colonización de América, y con el gran antecedente
de la invasión de Europa a África y la desestructuración de su cultura, de sus economías, de su convivencia humana, de las sociedades. Es decir, estos pueblos negros sufrieron primero que los indígenas la presencia de las potencias europeas que fueron con fines de explotación. Primero fueron los africanos, que fueron considerados sujetos de raza, como lo ha planteado Achille Mbembe. Sujetos de raza quiere decir sujetos inferiores a los cuales se puede esclavizar. En 1444 es Portugal el primero que penetra a la costa occidental de África con el convencimiento de que son superiores como europeos, superiores a esta gente de África que parece ser por sus costumbres, sus tradiciones, su forma de representación, parece ser inferiores a los europeos. Parten de ese concepto, de ese preconcepto mejor. Y esa constitución de ese sujeto de raza se va a expandir por otros lugares del planeta. Después los europeos lo van a someter a la India y van a someter a lo que hoy es América, pero primero fue África. Eso que quede muy claro. En 1444 pasaron los primeros contingentes de gente negra africana para Europa, específicamente para Portugal. Y bien, entonces de eso hablamos en Colombia, de pueblos étnicos que son pueblos indígenas, son más de 65 pueblos indígenas, es cierto, con lenguas vivas, pero son más pueblos incluso. En Colombia hay 2 lenguas criollas, también afro, de origen africano, que es el raizal, el creol de los raizales en San Andrés y Providencia, y el palenquero, que es la lengua en San Basilio de Palenque. Y vale la pena también conocer que tenemos como comunidad negra todas las condiciones de lo que se refiere a pueblos étnicos, ¿no? Comunidades que tienen una vida y un modo cultural propio, una tradición, una ancestralidad, una cultura definida desde sus conexiones con su madre patria, que es África, y pues los pueblos indígenas tienen las raíces puestas en estas tierras, lo que no quiere decir que sea distinto en la condición étnica con los africanos en Colombia o con la diáspora africana en Colombia. Esa claridad para mí es muy importante a la hora de conversar sobre consulta previa dirigida a pueblos étnicos y para mirar la legislación internacional como algo que favorece a los 2 pueblos o a los 3, tomando los ron o gitanos. A ver. Bien, entonces el convenio 169 de la OIT o ley 21 del 91, pues es algo que está vigente, ¿no? Está vigente en Colombia. Como decía, para ser aplicado en las comunidades indígenas no hay ningún inconveniente, pero para ser aplicado en las comunidades negras hubo que hacer una sentencia nueva para establecerlo para las comunidades negras. Este convenio es una norma internacional que respalda los derechos de los pueblos étnicos en el mundo, sobre todo a los países que firmaron el acuerdo, que son países independientes. La OIT es una organización internacional, la Organización Internacional del Trabajo, que está adscrita al sistema de Naciones Unidas. El convenio es de 1989 y pues lo firman varios países independientes, entre ellos pues Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, en fin, que son países que tienen población étnica en un gran porcentaje, ¿no?
Eh, digamos que otros elementos del convenio 169 de la OIT, además de fijar este convenio, además de fijar reglas sobre la consulta previa, también contempla, digamos, a manera de recomendaciones para los países miembros de este convenio, aspectos como las condiciones de empleo de la gente de los pueblos étnicos, la garantía de educación propia. En ese convenio se habla de que los pueblos étnicos pueden diseñar sus propios modelos de educación, incluso sus propias instituciones educativas, siempre y cuando pues no contradiga el sistema educativo nacional, pero pueden establecer sus propias instituciones educativas y sus sistemas propios de educación. De hecho, hoy en Colombia se está divulgando la aprobación del sistema de educación propia indígena, que ya venía en normas anteriores, pero se ha ratificado en este gobierno, ¿sí? También para los pueblos de origen africano, en Colombia existe una normatividad que también está ligada al convenio 169 con relación a la posibilidad de construir sus propios currículos. Entonces en las comunidades negras se habla de currículos propios. Pero bueno, este convenio también habla de la salud, que debe tener en cuenta los conocimientos tradicionales de estos pueblos, el tema de las tierras, ¿no? De cómo garantizar esa protección de las tierras, el derecho a conservarlas y a vivir en esos territorios, y cómo las comunidades pueden pertenecer a ellas, ¿no? Sin ningún tipo de inconvenientes, de miedo. En un país como el colombiano, pues vivir en los territorios propios es siempre un riesgo, ¿no? Por el tamaño del conflicto que no termina. También este convenio habla sobre la formación profesional de los miembros de los pueblos étnicos, que tiene que ver con el trabajo y tener sus medios de comunicación, y se trabaja también el tema fronterizo, de cómo se comunican estos pueblos con otras comunidades, o comunidades incluso que pertenecen al mismo pueblo pero están en países distintos, están separados por la división administrativa de los países, ¿sí? Entonces es un convenio realmente completo. Aquí estamos tratando el tema de la consulta previa, pero tiene todos esos elementos, ¿no? La tierra, la salud, la educación, la comunicación, el empleo, ¿no? Las relaciones fronterizas o transfronterizas, en fin. Y bueno, ese convenio sigue siendo vigente, repito, y se complementa con la legislación colombiana, la Constitución Política del 91 en Colombia, que como ustedes saben es la única constitución que ha reconocido la diversidad del país, la plurietnicidad, la pluriculturalidad del país, comparada con la constitución anterior, que era una constitución centralista, con alianza muy fuerte de la Iglesia Católica y los partidos políticos, que nunca reconocieron la diversidad de los pueblos y de la sociedad colombiana. Entonces, esta Constitución del 91 abre la posibilidad en varios artículos para reconocer un país multiétnico y pluricultural, artículo 7º, bueno, y el artículo 13 y el artículo 70, bueno, hay muchos artículos de la Constitución que dan cuenta de un país muy diverso. Y ese es digamos, un escenario propicio para la realización de la consulta previa como un derecho fundamental de los pueblos.
Entonces, tenemos, por ejemplo, que la definición de Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que es democrática, participativa y pluralista, está en el artículo 1 de la Constitución Política, ¿no? Es parte de lo que se reconoce como esa visión pluralista de la Constitución Política. La determinación como finalidad del Estado, la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, que es el artículo 21 de la Constitución, también favorece, digamos, este escenario de posibilidad de respeto de los pueblos, de sus derechos y de la relación entre los colombianos y el tema de la participación. El derecho de todo ciudadano a la participación democrática, que está en el artículo 40 de la Constitución Política, por supuesto, es otro elemento clave que nos dice que la sociedad colombiana o digamos, el Estado colombiano ha venido haciendo cambios muy importantes para este reconocimiento y abre todas estas posibilidades de mirar la democracia desde una perspectiva amplia, no solo la democracia que reclama el voto en las elecciones, sino la participación real, efectiva, libre y espontánea de toda la sociedad, Y en el marco de toda esa sociedad que debe participar, pues ahí están los pueblos étnicos. Y como decía al principio, los pueblos étnicos tienen más dificultades en la participación por las condiciones que planteaba, que son históricas: el aislamiento, los idiomas, y el abandono mismo que el Estado ha hecho de estos pueblos, las políticas de exclusión, en fin, eso ha dificultado la participación de los pueblos étnicos, y sin embargo la Constitución es generosa en artículos que le dan esa posibilidad a las comunidades, ¿no? El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y fundamental de la nacionalidad colombiana. Es en este marco en donde podemos ver digamos, el origen de la consulta previa. Es aquí, en ese marco de posibilidades de reconocimiento de la pluriculturalidad y de la multietnicidad, es allí en donde se puede concebir con claridad el tema de la consulta previa. Bien, entonces la participación de los representantes de las comunidades indígenas en la conformación de las entidades territoriales indígenas y explotación de los recursos naturales en sus territorios está en la Constitución Política en los artículos 329 y 330. Ojo, es la participación de los representantes de las comunidades indígenas, están en la Constitución, es decir, esa participación es de tipo constitucional, ¿sí? En cambio, para los pueblos de origen africano en Colombia, esa participación y esa representación de las comunidades negras está o aparece por primera vez en la Constitución colombiana en un artículo transitorio, que es el artículo 55 transitorio de la Constitución, que luego de 2 años
se convierte en la Ley 70 del 93 y ya deja de tener vigencia ese artículo transitorio. Por lo tanto, la comunidad negra tiene una ley, que es la Ley 70, pero está por fuera de la Constitución. En la Constitución están los indígenas. No sé, digo que esto se podría hilar un poco más delgado, pero me parece que si el artículo transitorio ya cumplió su ciclo, que es originar la ley que le reconoce los derechos a la comunidad negra, pues desaparece de la Constitución porque es transitorio, lo cual quiere decir no existe ningún artículo en la Constitución política que reconozca un derecho a la comunidad. Existe la Ley 70. Una cosa es la ley y otra cosa es la Constitución. En cambio, en lo indígena es constitucional el tema de la participación y está consagrado en los artículos 329 y 330. Esa diferencia es muy importante hacerla para que conozcamos cómo el país atiende a una población y cómo atiende a otra. Estamos entonces por supuesto, pues estamos hablando aquí de una legislación específica, ¿no? Más allá de también más allá de la Constitución, más allá del Convenio 169 de la OIT, estos pueblos tienen lo indígena y lo afro fundamentalmente, porque la comunidad ron está también, digamos, también es beneficiaria del Convenio 169, pero tiene menos presencia y menos difusión en las discusiones con el Estado. En cambio, los pueblos indígenas y los pueblos negros de Colombia tienen más debates con el Estado y tienen más legislación. En el caso de lo indígena, con relación a la consulta previa, por ejemplo, está el decreto 1066 de 2015, que luego se reglamenta o se modifica con el decreto 1232 de 2018, que lo que hace es reglamentar la ley 21 del 91, es decir, cómo la ley 21 del 91 se desarrolla en los territorios indígenas, si conserva y protege, respeta el derecho ancestral de estos pueblos, como un derecho fundamental, ¿sí? Eso plantean estos dos decretos. O sea, hay decretos entonces reglamentarios de la ley 21 del 91 o convenio 169 para pueblos indígenas. Y tenemos la ley 70 del 93 para pueblos negros, su decreto reglamentario 1745 del 95, que dice cómo es el tema de la titulación colectiva, quiénes pueden titular colectivamente, cuáles son las condiciones para que tengan derecho estos pueblos a titular colectivamente las tierras, ¿no? Y hay otros elementos jurídicos que complementan, digamos, el desarrollo del convenio 169 en su artículo 6, que habla de la consulta previa, ¿no? Digamos que Colombia no tiene una ley única estatutaria que diga cuál es el procedimiento concreto para la consulta previa, sino que está ese concepto de consulta previa está disperso en muchas normas, jurisprudencia de las cortes, está en leyes, está en decretos, pero hay una dispersión bastante amplia, lo cual no quiere decir que no se pueda aplicar, pues se viene aplicando en los territorios la consulta previa hace bastante rato, pero no hay como una única ley que lo reglamente. Entonces, como derivado, digamos, del convenio 169, la Constitución colombiana, las Cortes colombianas han producido una serie de sentencias que favorecen
este concepto de consulta previa en los pueblos. Y tenemos, por ejemplo, la sentencia T382 del 2006, que es el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Es como, parece contradictorio, pero esa es una reclamación que hacen los indígenas para mirar cómo se aplica el convenio 169 o ley 21 en sus territorios. Entonces sacan la Corte una sentencia de que los indígenas tienen derecho a la consulta previa y que es un derecho fundamental. Pues eso es una reafirmación de lo que ya el propio convenio dice, ¿no? Y también tenemos el decreto 320 del 98, que reglamenta la consulta para las dos poblaciones, para pueblos indígenas y negros, respecto de la explotación forestal, en un tema muy específico, en la explotación forestal. De hecho, se trata, la mayoría de las consultas se hacen sobre este tema de los territorios. Cuando las multinacionales ingresan a los territorios étnicos, generalmente van por temas ambientales, ¿no? Investigación sobre la genética, investigación forestal, investigación biológica, en fin, recursos mineros, recursos pesqueros, recursos de tipo, digamos, de productos o de flora y de fauna. Hay muchos proyectos de multinacionales que tienen que ver con esto, que es netamente ambiental o forestal. La ley 165 del 94, que es un convenio de diversidad biológica, por ejemplo, para el caso de permisos de investigación científica, conocimientos asociados a la biodiversidad. Por ejemplo, ahí está una muestra de lo que estoy planteando, que existe una ley en Colombia, la 165, que es un convenio de diversidad biológica, ¿sí? Donde se desarrollan estas actividades de investigación en los territorios de los pueblos étnicos, ¿no? Está la sentencia SU 039 del 97, en donde el Estado habla de la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena, con especificidad la comunidad indígena. Y ley 99 del 93, en el artículo 76, que habla sobre consulta previa también para los pueblos. Todo esto, esta legislación, digamos, es como un corpus jurídico, son derivados del convenio 169 de la OIT. Todo parte de esa gran matriz que es ese convenio y que se ha ido desarrollando en distintas sentencias y jurisprudencia en general. Tenemos el decreto 200 de 2003, por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia, y se establece que le corresponde a la Dirección de Étnica coordinar interinstitucionalmente, la realización de la consulta previa. ¿A quién le corresponde entonces hacer toda la parte logística de convocatoria para la consulta? Al Ministerio del Interior, a la Dirección de las Comunidades Negras y a la Dirección de Consulta Previa, justamente. Entonces, este decreto también es subsidiario de este convenio 169. Y tenemos la Directiva Presidencial 01 del 2010, que genera instrucciones para las entidades y organismos del sector central y descentralizado del orden nacional en relación con los siguientes aspectos. Mecanismos, dice la Directiva del 2010, mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991. ¿Sí? Que eso es, digamos, un tema polémico porque pues
siempre se está pensando cuáles son los procedimientos, el mecanismo, cómo se hace la consulta. Entonces, esa directiva fija ese mecanismo, que no es una cosa única, como ya lo dije, sino que es una cosa general, porque eso tiene variaciones, esos protocolos tienen variaciones de acuerdo con las realidades de las comunidades y de acuerdo con las relaciones que se establezcan con estas comunidades. Entonces también habla esta directiva presidencial de acciones que requieren la garantía del derecho a la consulta previa, así como las que no requieren también. ¿Cuáles serían esa garantía del derecho a la consulta previa? Pues están las normas que se han producido sobre eso, y sobre esas normas hay que actuar. Y tenemos los mecanismos y fases para el desarrollo de la consulta previa. Pues vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero digamos que en esa directiva presidencial por lo menos se está supliendo una ley, se está tratando de remediar lo que Colombia no tiene, que es una ley estatutaria o una ley única que defina esto de los procedimientos. Y también esa directiva define las reglas para el manejo de los impactos. Una vez que se determine cuáles son los impactos de tipo social, cultural, ambiental, económico que estas comunidades sufren con un determinado proyecto, entonces dice esa directiva que esas reglas de mitigación, de manejo de esos impactos deben quedar establecidas, ¿sí? Bueno, aquí pasamos entonces a un tema que tiene que ver con la efectividad de la consulta previa, ¿sí? La efectividad de la consulta quiere decir, bueno, esta consulta que se hace con los pueblos es muy importante, claro que es importante, pues es una ganancia de la Constitución del 91 y del Convenio 169 de la OIT. Es una ganancia de los nuevos tiempos que respiran pluralidad, diversidad, y que se respira en Colombia ese tema del derecho, de los pueblos, de la cosmovisión, del respeto por las tradiciones. Pero vamos a ver un poquito más adelante que los resultados de las consultas previas no pueden ser algo que equivale, por ejemplo, a vetar un proyecto, ¿no? Las consultas previas son para que las comunidades se manifiesten sobre el proyecto y negocien las mitigaciones que se puedan presentar por los impactos. Negocian las mitigaciones de acuerdo con los impactos que el proyecto pueda, digamos, dejar en la comunidad. Pero dicen los del Ministerio de Minas, por ejemplo, dice que lo que la consulta previa obliga es a garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, que es de carácter obligatorio en los casos señalados y contribuye a las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia en relación con el apoyo al diseño y ejecución de políticas referentes a los asuntos y derechos de los grupos étnicos. Hasta ahí es muy loable que haya un escenario de reconocimiento y de los derechos de los pueblos. Después dice, si bien es cierto que la realización del proceso de consulta previa en los casos previstos en los acuerdos internacionales es obligatoria, los grupos étnicos nacionales en general, ¿no?, en ejercicio de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de los proyectos. No pueden vetar el desarrollo de los proyectos. O sea que el resultado de la consulta previa no puede terminar diciendo este proyecto no va porque no nos conviene. Sencillamente, las comunidades están abocadas a poner su punto de vista y decir de qué manera pueden ser
resarcidos, de qué manera se puede mitigar, pero no pueden vetar el proyecto. Me parece que ahí, digamos que hay un vacío y hay un faltante de los derechos, ahí falta algo, porque se reconoce el derecho, se reconoce lo fundamental que es ese derecho a la consulta previa, pero al final no pueden vetar ningún proyecto. No sé si esto es claro que esto merece un análisis profundo, ¿no? En todo caso, el proceso de consulta previa procurará un acuerdo entre las partes sobre las características del proyecto y el manejo de sus impactos, ¿sí? Se manejan los impactos, se discute sobre los impactos, pero no se puede decir este proyecto no va en la comunidad X, porque es totalmente inconveniente para la convivencia, para la cultura, para las relaciones humanas, para la relación con los otros seres de la naturaleza, en fin. No hay posibilidad de pararlo. Eso, repito, a mí en lo personal no me suena bien, porque la comunidad debería tener el derecho a decir este proyecto no lo vamos a consentir, pero la consulta previa no llega hasta allá. Bueno, aquí hay una diferenciación muy importante, muy necesaria, ¿no? La sentencia C030 del 2008 dice: se debe diferenciar entre proyectos o programas de afectación específica a determinada comunidad y aquellos proyectos de impacto nacional que afectan directamente a los pueblos étnicos, ¿sí? Como una política pública o una ley, etc. Dice la sentencia, ¿no? Es decir, es muy importante esta diferenciación porque una cosa es un proyecto de una multinacional o de una empresa colombiana, lo que sea, que vaya a la comunidad y que requiere consulta previa, pero otra cosa son proyectos de gran impacto nacional y que requieren otros procesos, otros elementos y que tienen que ver con decisiones del Estado, que tienen que ver con decisiones administrativas y que tienen que ver con decisiones de tipo legislativo. Entonces, lo que hemos dicho ya en esta conversa es que se ha privilegiado lo de los proyectos específicos y se ha dejado los grandes proyectos de impacto nacional. Entonces, para el primer caso, que son los proyectos, digamos, puntuales, específicos, dice: en el caso de los primeros, se debe proceder a efectuar la consulta previa con esa comunidad en particular, ¿sí? Y en relación con los segundos, o sea, los grandes proyectos de gran impacto, se debe acudir a los espacios habilitados por ley para este propósito. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en donde se deben discutir esos grandes proyectos de impacto nacional de los pueblos étnicos con el gobierno, con el Estado? Entonces, por un lado, en la comunidad indígena existe la Mesa Permanente de Concertación creada mediante el decreto 1397 de 1996, ¿no? Esa es una mesa amplia de los pueblos indígenas donde discuten todo tipo de proyectos grandes con el Estado, ¿sí? Para el caso de las comunidades negras está la consultiva, la comisión consultiva de alto nivel, que fue creada con el decreto 2248 de 1995. También existe pues el espacio nacional de consulta previa justamente
que las comunidades negras tienen en diálogo para el debate y la concertación con las entidades del gobierno. Ahora bien, aquí vamos a poner unos procedimientos que parece que son, digamos, lo más general que se pueda pensar sobre cómo hacer la consulta previa, cuál es el procedimiento, cuál es la ruta para trabajar eso. Entonces, en primer lugar, siempre se habla de una preconsulta, no se habla de la consulta previa de entrada, sino de unas reuniones previas con las comunidades, donde se hacen unos acuerdos, obviamente, y valga la redundancia, acuerdos previos, y se hacen reuniones sobre protocolización, es decir, de cómo va a ser, como una bitácora de cómo van a ser esas conversaciones, ¿sí? Y existe un acompañamiento institucional, ¿ya? Y un seguimiento del Ministerio del Interior, de la Dirección de Comunidades Negras y la Dirección de Consulta Previa, y luego se cierra ese proceso de preconsulta con acuerdos que se han logrado sobre los procedimientos de cómo armar el protocolo o la ruta de trabajo. Después, ya cuando arranca ya la apertura de los procesos de consulta previa, se hacen talleres de distinta índole, dependiendo de las temáticas, de lo que haya presentado las comunidades y que hayan acordado en el protocolo inicial. Se hacen talleres sobre el tema de los impactos que se presentarían por X o Y proyecto. Y se discuten en esos talleres esos posibles impactos, y luego se llega a acuerdos sobre las medidas de mitigación, ¿sí? Y llega hasta ahí la consulta, porque, como ya dije, las comunidades no tienen derecho a vetar el proyecto, sino a presentar o acordar, a consensuar con las empresas, con la intermediación del Ministerio del Interior, a consensuar cuáles serían las mitigaciones a esos impactos que se presentarían por un determinado proyecto. Ahora, ese es otro aspecto que me gustaría o voy a tratar aquí con ustedes, que aparentemente se aleja del tema de la consulta previa, pero es todo lo contrario. Es decir, me parece que hay que pensar, por todo lo dicho ya, hay que pensar en unas bases, digamos, políticas de los pueblos para enfrentar la consulta previa, ¿no? Estos pueblos tienen muchísimos elementos políticos construidos basados en sus cosmovisiones, en sus ancestralidades, con los cuales se enfrentan a las instituciones y a las empresas multinacionales, en fin, para determinar su derecho, ¿sí? Entonces, existe el concepto del gobierno propio, ¿no? El gobierno propio, que es un gobierno que está en la raíz de la cosmovisión y en la raíz de la ancestralidad, que no es solamente un gobierno entre seres humanos, sino que tiene en cuenta la naturaleza, el entorno, el territorio, todos sus contenidos, por el concepto de la relacionalidad de las culturas. Esto es una base fundamental, como un elemento apropiado para enfrentar los debates con la institucionalidad, ¿sí? Entonces veamos un poco a qué nos estamos refiriendo con este gobierno propio. Un gobierno propio de los pueblos indígenas o de los pueblos de origen africano en Colombia
digamos que está amparado por leyes especiales. En el caso de las comunidades negras, la ley 70 ampara un gobierno propio, porque habla de desarrollo propio, habla de cultura propia, habla de una educación propia. Pues hay un gobierno propio que dirige toda esa dinámica social, cultural y política, ¿sí? Entonces, esas leyes, en el caso de las comunidades negras, es la ley 70 y sus decretos reglamentarios, que también pues están en conexión con la normatividad internacional. Pero igual, los pueblos indígenas tienen una serie de decretos, como por ejemplo el decreto que se hizo hace mucho tiempo sobre educación y otros grandes temas que se han reglamentado para las poblaciones indígenas en su condición de gobiernos propios, es decir, de gobiernos que tienen toda la legitimidad, pero también toda la legalidad, ¿sí? Tenemos la autoridad territorial, es decir, como un concepto que caracteriza al gobierno propio, ¿no? Es una autoridad. Aquí no estamos hablando de funcionarios públicos, sino de autoridades, y de autoridades revestidos de ancestralidad, de derecho propio y de cultura. Entonces, son autoridades que tienen elementos milenarios en su accionar, en su acción diaria por conservar los territorios y por garantizar la convivencia de las comunidades con el resto de los seres vivos de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el concepto de autonomía. No existiría un gobierno propio de los pueblos étnicos sin autonomía. De hecho, la autonomía es el elemento central, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y digo que esa autonomía se resquebraja un poco cuando la comunidad no puede tomar decisiones como que este proyecto no va, este proyecto no nos conviene. Ahí perdemos cierta autonomía o no funciona más bien ahí la autonomía. Pero esto lo dejo para la reflexión, sencillamente. El concepto, por ejemplo, de sujeto colectivo, la comunidad indígena y las comunidades étnicas, afro, ron, raizales, palenqueros, son sujetos colectivos, ¿no? Es muy distinto a una comunidad campesina, a una comunidad de un sector popular, que están basadas y están, digamos, regidas por el tema de la ciudadanía común. En cambio acá, de lo que se trata, es de consagrar un derecho como subjetividad colectiva. Cuando se toca un árbol de un territorio, se está tocando la subjetividad colectiva, porque esa subjetividad no es solo humana, sino una subjetividad de todos los seres que habitan en el territorio. Cuando se toca un río, es lo mismo. Cuando se toca a una persona, es lo mismo. Cuando se toca a un mayor de la comunidad, es como si se toca a todo el territorio, a todo el sistema de vida, ¿sí? Entonces, por eso es un sujeto colectivo y hay que entenderlo en la relación con estos pueblos. La institucionalidad tiene que entender el concepto de sujeto colectivo. Y esa construcción que hacen estos pueblos, por supuesto, esto es un agregado mío, que es la construcción casa adentro. Para poder hacer una discusión coherente, eficaz, importante, productiva con las instituciones, el sujeto colectivo, el gobierno propio como sujeto colectivo, tiene que trabajar casa adentro, construir las ideas, las propuestas casa adentro, en una condición endógena, intrahistórica, definir las cosas
que se van a plantear hacia afuera en la relación con la institucionalidad. Entonces, esos son los elementos que, que constituyen o que caracterizan un gobierno propio y que debe ser respetado por los estados de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, porque aquí, si se respeta este esquema del gobierno propio, se está respetando la cultura, se está respetando la, la biodiversidad del territorio, se está respetando la convivencia y todos los elementos que constituyen esa cosmovisión y esa ancestralidad. Ahora bien, un poco para mirar la ley 70, cómo ve ese gobierno propio, en el caso de las comunidades negras, con especificidad en la comunidad negra. El gobierno propio debe defender la integridad étnica de las comunidades. Defender la integridad étnica. ¿Sí? Eso es complejo, porque esa integridad étnica es un conjunto de valores, es un conjunto de principios con los que se mueve la comunidad, se ha movido ancestralmente y se sigue moviendo. Entonces, el gobierno propio le toca tener claro qué es esa integridad, cuáles son los elementos fundantes que tienen las comunidades y que al perderlos dejaría de ser una comunidad étnica. Entonces, es una tarea del gobierno propio velar porque se sostenga la integridad étnica de las comunidades. Eso está en el artículo 7 de la Ley 70 del 93. Un segundo aspecto sería contribuir en el desarrollo de la identidad cultural, ¿no? No sé, cuando las comunidades se enfrentan a las instituciones, lo hacen desde sus formas propias de ser. No tienen que fingir conocimientos institucionales, sino centrarse en lo que tiene su cultura, en los conocimientos tradicionales que manejan, porque ese es el punto clave, es el punto diferencial, ¿no? Vamos a hablar con la institucionalidad a partir de nuestra manera de estar en el mundo, de nuestra visión del mundo, de nuestra identidad cultural que está reflejada en la vida cotidiana, con ese nexo histórico, con ese nexo de la cosmovisión de los pueblos antiguos. Ese es un elemento clave que puede reforzar, favorecer una negociación con el afuera de las comunidades. Y pues no sé si recuerdan o conocen mejor la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil Batalla, que es un antropólogo mexicano que en los años 80 planteó esa teoría en un estudio que hace sobre las comunidades indígenas de ese país, y él habla del control cultural y de etnodesarrollo, ¿no? De si la cultura, si los elementos de esa cultura son propios o no, o fueron apropiados, ¿no? Si el control que tiene sobre esos elementos es propio o no. Entonces, esos análisis de la teoría del control cultural nos llevan a plantearnos, desde esa teoría de Guillermo Bonfil Batalla, que la cultura propia de los pueblos es algo que se constituye de los legados culturales ancestrales y de las apropiaciones culturales que la comunidad haya tenido. Es decir, el conjunto de lo que es
heredado de la cultura de los ancestros, más lo que se ha apropiado de otras culturas, es lo que constituye la cultura propia de estos pueblos. Y es una tarea del gobierno propio la defensa de esta cultura propia, ¿sí? En esa definición que articula las tradiciones o los legados ancestrales con lo que la comunidad ha podido apropiar de otras realidades culturales. Entonces, aquí tenemos un panorama, digamos, de construcción política casa adentro de las comunidades que tendrá que fortalecerse siempre que se necesite un diálogo con el resto de la sociedad y con el mundo. Muy bien, entonces para este trabajo de la consulta previa a partir del convenio 169 de la OIT o ley 21 del 91, vamos a dejar unas preguntas para que ustedes las puedan trabajar, las puedan responder ampliamente de acuerdo con su conocimiento del tema, de los seminarios que ya vieron y de lo que yo estoy planteando aquí sobre el convenio. Hay dos preguntas, ustedes pueden elegir una de estas preguntas para responder, no tienen que ser las dos. Si quieren hacer las dos, la hacen, pero con una que respondan de manera amplia, yo creo que es suficiente. La primera dice, ¿cuáles son los elementos más relevantes del convenio 169 de la OIT en términos de garantía de la autonomía de los pueblos étnicos? Aquí se me fue algo de los pueblos étnicos de Colombia. En Colombia, los pueblos étnicos en Colombia. Y la segunda dice, ¿qué principios de los pueblos étnicos son necesarios como respaldo del proceso de la consulta previa? ¿No? Y dice, amplíe la información sobre qué principios va caminando la comunidad que le van a servir para negociar, como un respaldo para negociar sus derechos al territorio y a la vida en general de las comunidades. Entonces, sobre eso pueden usar un poco las cosas que hemos discutido aquí en esta clase, o que yo he presentado mejor en esta clase. Esa sería la tarea. Muchas gracias por su atención y espero que podamos conversar en los espacios de los jueves, viernes por la tarde o de los sábados para ampliar un poco la conversación sobre estos temas. Muchas gracias.